Entendido. Ok. Estamos ok, ¿ya? Estamos ok. Bueno, nos ponemos de pie, por favor. En nombre de Dios y la patria se abre la sesión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta si hubiere. Sí, presidente. Tenemos cuenta. Una solicitud del representante del Sindicato Profesionales Prodesal PDTI, señor Alejandro Licera, mediante la cual solicitan se presenten indicaciones al presupuesto de INDAP, en particular el relacionado con Prodesal PDTI PADIS, a fin de que las normas técnicas sean modificadas y supeditadas a los derechos laborales consagrados por el Código del Trabajo. Asimismo, requieren se aumente el presupuesto. También solicitan que se atiendan las problemáticas actuales y se presente un plan de institucionalización de la extensión Prodesal PDTI PADIS para que se transforme en un Servicio Nacional de Extensión Rural, y se refiere también a la necesidad de traspasar los recursos de los convenios sin cuota y se eliminen los cambios unilaterales en las cargas laborales, entre otras necesidades. Gracias, secretaria. Se enviará ese documento a los integrantes, ya está a los integrantes de la comisión, porque más bien hace recomendaciones de indicación y por lo tanto cualquiera podría ir a acogerlas. Sin más, hacemos pasar al ministro, la autoridad de Agricultura que se encuentra, saludar al subsecretario de Agricultura que está ya con nosotros. Muy bienvenido. Diputado Naranjo. No, solo espero que entre el ministro para hacer la observación sobre esta carta al profesor. Ok. ¿Sí? Vamos a hacer pasar al... ¿Hay gente de la empresa aquí? Ahí vienen entrando. ¿Cómo está, ministro? ¿Cómo le va? Muy bien, ¿cómo está, ministro? Ok, bien. Consuelo. Bueno, saludar a los diputados senador y diputados integrantes de la quinta subcomisión, al senador David Sandoval, que se encuentra de manera telemática, al diputado Franz Sauermann, ya diputados que nos acompañan en esta ocasión a propósito de los 3 temas pendientes que se encuentran en la partida del Ministerio de Agricultura. Para un poco recordar, quedó pendiente el tema vinculado a suelos degradados, el tema INEA, que involucraba obviamente una partida mucho mayor, pero de los recursos insuficientes para remuneraciones de línea, ese era un tema pendiente, y el otro, la Comisión Nacional de Riego, si no me equivoco, secretaria, programa de arborización. Mejor le pedí a usted que nos pueda detallar lo que queda pendiente, porque yo, como hacía tantos días, ya se me olvidó. Presidente, quedó pendiente la votación del capítulo 01, programa 02, investigación e innovación tecnológica silvoagropecuaria, en relación al Instituto de Investigaciones Agropecuarias. No. También quedó pendiente en el capítulo 03, programa 01, Instituto de Desarrollo Agropecuario, la votación del subtítulo 24, ítem 01, asignación 389, sistema de incentivos, ley número 20.412. Okay. También está pendiente una solicitud de votación separada en el capítulo 05, programa 06, subtítulo 21, glosa 04 y el proyecto de presupuesto respecto a la Comisión Nacional de Riego correspondiente al capítulo 06, programa 01. Ese es completo. Ok. El diputado Naranjo me había pedido la palabra. Diputado Naranjo. Sí, presidente. Lo que pasa es que como no estuvo el ministro presente cuando se leyó la cuenta, que hay una carta de los profesionales de los Prodesal y PDTI, yo quisiera insistir, ministro, y me gustaría escuchar la opinión de la DIPRES sobre esta materia también, ya que claramente la impresión que tenemos mucho es que la situación de los presales, si no se hace un cambio profundo, no estoy hablando de eliminar los presales, sino que si no se hace un cambio profundo, uno tiene aquí a la vista de la DIPRES, tengo aquí una evaluación, donde claramente es bastante catastrófica la evaluación del Prodesal, incluso plantea una serie de modificaciones en la DIPRES,
y uno percibe que no se hacen los cambios. Entonces, yo creo, presidente, yo tengo entendido que ustedes aprobaron esta partida, pero yo voy a insistir en la comisión mixta que se establezca un protocolo entre el Ministerio de Agricultura y el DIPRES en el sentido cómo mejoramos el sistema de los prodesales. En todo lo que ellos están planteando una cosa que me parece interesante, crear el Servicio Nacional de Extensión Rural. Me parece una propuesta interesante que a lo mejor se podría acoger por parte de los técnicos. Entonces creo que marcar el paso en esto no nos lleva a ningún lugar. Yo tengo la impresión, y por eso me gustaría escuchar a la DIPRES, qué está pensando la DIPRES, porque aquí tiene una evaluación que llegó a mis manos de DIPRES, donde no deja bien parado para nada los prodesales, donde no hay una rotación, hay una continuidad permanente. Entonces me gustaría poder abordar este tema, presidente, y poder llegar a algún arribo positivo sobre esta materia. Gracias, diputado. Diputado Franz Sauermann. Además, respecto, presidente, de lo que dice el diputado Naranjo, respecto de la carta también que nos llegó el representante del sindicato de Prodesal, Alejandro Alicera, mediante el cual solicita indicaciones, ¿cierto?, para poder tener normas técnicas que sean modificadas y supeditadas a los derechos laborales, considerando la queja que hemos establecido aquí en esta comisión, respecto, ministro, de la insuficiencia de los sueldos, pero también de los viáticos para poder cubrir los costos, por ejemplo, del alza de los combustibles que ellos han tenido que enfrentar sin tener mayor variación en sus ingresos. Por lo tanto, ellos sostienen que básicamente lo que van a tener que hacer, si es que eso no se reajusta o no hay alguna ayuda especial para enfrentar ese problema, van a tener que quedarse en la oficina esperando que lleguen los beneficiarios a su oficina, porque simplemente de su sueldo no pueden seguir gastando, ¿cierto?, los recursos que son supuestamente provistos por el Estado. Eso, presidente, gracias. Gracias, diputado. Diputado Jaime Sáenz. Muchas gracias, presidente. Saludar al ministro y al subsecretario. Yo creo que cuando hablamos de los Prodesal, PDTI y otros, el PADIS, por ejemplo, estamos hablando de básicamente el Estado en los territorios. Y desde esa perspectiva yo estoy muy de acuerdo con lo que señaló el diputado Naranjo respecto a atender mediante la generación de un protocolo cómo generamos las bases para un Servicio Nacional de Extensión Agrícola que permita regularizar a estos trabajadores y trabajadoras que están por décadas bajo una situación de precariedad, donde muchos municipios que carecen de los recursos para tener más profesionales, finalmente estos trabajadores y trabajadoras terminan desarrollando otras funciones que no tienen que ver específicamente con su trabajo, no tienen vehículos, tienen una serie, el diputado Sauermann igual relataba otro tipo de precariedades que bueno, se ven en distintos servicios también, la verdad de las cosas, pero en particular aquí sería, ministro subsecretario, un acto de justicia por una parte, creo que sería una puesta al día y sería robustecer el rol del Estado, sobre todo en la pequeña agricultura familiar campesina en todo el país. Así que sería interesante que pudiéramos generar un protocolo de acuerdo al respecto que vaya acompañado de la ley de presupuesto que permita, por ejemplo, cubrir las mejoras que señalaba el diputado Sauermann en cuestiones como ponerse al día con el alza de costos para los viáticos, una cuestión que es un dato de la realidad. Eso, presidente. Gracias. Diputada Consuelo Veloso. Sí, yo creo que es importante partir destacando el rol que tienen los prodesales en general en los territorios. El fin de semana me junté con la Junta de Vigilancia del embalse Ancoa y ellos nos reiteraban la preocupación que tenían ante este relato que se ha instalado como de que hay que desaparecer los prodesales, porque lo cierto es que dicen, si no hubiera sido por los prodesales en este tiempo de crisis, quizás no hubiéramos tenido acceso a recursos. Por cierto, destacar que el gobierno traspasó recursos directos que se entregaron hace muy poquito a través de prodesal, más digamos de lo que ya se hace, y los agricultores, los pequeños sobre todo, sí sintieron esa presencia. Ahora, yo creo que hay muchas falencias respecto a Prodesal, que hay un amplio margen para poder corregirlas durante estos años. Principalmente lo comentaba mi colega diputado Jaime Sáez, han tenido que costear muchas veces las propias bencinas. El hecho de que no existan oficinas en todos los lugares y tengan que hacerse cargo de más de un territorio también les complejiza muchísimo llevar a cabo su acción. Yo creo que podría ser quizás una discusión a tener que eventualmente los Prodesales se traspasaran
ingresaran como funcionarios de INDAP en el mediano plazo, al menos, porque necesitan tener mejores garantías laborales, acceso a gratificaciones, acceso a licencias médicas que hoy día muchas veces no tienen, no pueden tomarse licencias, no pueden tomarse vacaciones, que es algo que ellos nos han manifestado. Entonces creo que es un buen lugar para hacer el punto, reiterar la importancia que tienen los prodesales. Los pequeños agricultores así lo valoran, han visto con preocupación estas discusiones respecto a qué rol cumplen. Finalmente no quieren que desaparezca, así que creo que el camino es fortalecer los prodesales a través de hacerse cargo de la situación laboral de los funcionarios, que puedan traspasarse eventualmente a INDAP y que puedan haber también presencia de sus oficinas en más territorios. Pasa un poco lo mismo con FIA, con CNR, necesitan más presencia. Eso sin duda es una inversión, como digo, a mediano plazo, hay que invertir en infraestructura, viáticos y una serie de cosas, pero creo que están las condiciones y que sería bueno ponerlo sobre la mesa para que el Ministerio pudiera evaluarlo en el futuro y compartirnos también qué impresiones tienen respecto a la situación de los prodesales. Muchas gracias. Gracias. Yo antes de dar la palabra al ministro, esto fue porque hay algunos parlamentarios que no estuvieron, fue un largo tema de discusión en la sesión pasada, y obviamente señalamos la precariedad en la cual están trabajando y el Ministerio tiene claro de que ahí tenemos un problema. Si a mí me preguntan de lo que escucho, yo creo que todos estamos en la misma sintonía, queremos que el Prodesal funcione, no que se elimine, que mejore su gestión y que obviamente se mejoren las condiciones de los trabajadores que están. Yo creo que esa es la preocupación final, no es sacar a Prodesal de las comunas, sino que efectivamente cumplan un rol adecuado. Habrá que ver cuáles son las variables que están afectando esa evaluación, a lo mejor que puedan tener algunos, pero sin duda que las condiciones de trabajo no existen para que haya una buena gestión, y eso es evidente. Yo creo que ahí el Ministerio tiene una pega, la conversación, diputados giró en esa reunión más bien en poder esperar y visualizar una propuesta de parte del Ministerio de Agricultura. Esto es un tema de largo aliento, ¿no es cierto? No es un tema fácil. Hay que ver cómo abordar una solución global, ya sea a través de convenios un poquito más rígidos con las municipalidades, que también se hacen cargo, tienen que hacerse cargo de la pega que hay ahí, o derechamente, como plantean los funcionarios, que sea un servicio aparte. Pero eso es un tema de un poquito más largo aliento, y parte de las propuestas que teníamos en la comisión era que efectivamente poder tomarnos este tiempo, unos meses, y poder conocer durante el primer semestre, espero el próximo año, una propuesta de cómo poder mejorarlo. Hoy día, la verdad es que es muy difícil sobre la marcha poder aportar una solución. Eso yo diría que es prácticamente imposible, para que seamos realistas, pero el Ministerio nos manifestó el compromiso de poder avanzar en buscar una solución que nos permita tener un Prodesal que realmente cumpla con la función que todos esperamos. Ministro, usted tiene la palabra. Presidente, bueno, quisiera reiterar los agradecimientos a las y los parlamentarios de la comisión que han hecho un aporte crítico notable. Pero quisiera también reiterar 3 aspectos estructurales. Bueno, ustedes conocen, claro, todos conocemos la realidad fiscal del país, los niveles cómo se recibió los niveles de endeudamiento del Estado, aún no hay acuerdos tributarios, y además en la OCDE, recordemos, en torno a 22-23% son los costos de administración de las distintas políticas y programas, y Chile está en torno a 35%. Entonces este ministro en particular, como el gobierno en general, es muy crítico de la sobreinstitucionalización. Entonces, pero creemos, sin embargo, que hay que firmar, o sea, hay que acordar tres protocolos de acuerdo, y que esto no sea laxo, que durante el primer semestre, de aquí al término del primer semestre del año 2023, tengamos respuesta a 3 temas estructurales que ustedes han dicho, y que son parte de las partidas que ha habido cuestionamiento. Uno, como lo han expresado reiteradamente el diputado Naranjo, pero también los comentarios vuestros y de todos los actores, ver lo de PDTI y Prodesal. Ya de mutuo propio, la dirección a cargo de Santiago Roja de INDAP ha iniciado un proceso interno de rediseño, evaluación y nuevas perspectivas para los PDTI, pero lo vamos a ampliar a lo de Prodesal. Segundo, recuerden, y nos lo reiteraba el ministro de Economía ayer, ¿no? El ministro Nicolás Grau, existen
ministerios que han avanzado más rápido que otros, nosotros estamos intermedios, en un mapa de traspaso de competencia a los gobiernos regionales. Y la mitad de las gobernadores y los gobernadores han pedido competencias, en algunas de las competencias de la inversión, de la asistencia técnica y del extensionismo en las regiones. Como además está la precarización de los trabajadores Prodesal, PDTI. No obstante, la dirección está tomando medidas para que no se les pague en abril, el verano, y medidas de urgencia. Hay que resolver, y es un trabajo, como ustedes saben, de sintonía fina con la DIPRES, en todo este tema de formalización, con Contraloría del sector público, y allí hay que resolver. A priori nosotros no queremos otro servicio más, queremos ver qué queda en los municipios, qué queda en fortalecimiento del INDAP, y que eventualmente asumen los gobiernos regionales. Y eso tenemos que hacerlo no de manera tecnocrática, encerrado, sino que creo que es muy importante tener evaluaciones a la vista y tener un diálogo. Y ahí resolver todas estas cosas. Vamos a decir que las personas tienen que estar un máximo de tiempo, vamos a establecer escalafones profesionales en los Prodesal y PDTI, vamos a criterios profesionales, o sea, para que objetivemos y evitar lo del clientelismo, que hay todo un debate académico y teórico político y en los entes de evaluación, de que también la incorporación de actores, ya hay un papel no menor de muchos municipios que aportan local, logística, ayudas complementarias, así como otros no lo hacen. Entonces creo que es re importante un paquete completo, que tenemos que mirar las experiencias comparadas, tomar las evaluaciones y ver cómo esto se regulariza. Con todo, por su intermedio, presidente, con todo mi respeto y la opinión de los sindicatos, otro servicio más, tiene 12 servicios este ministerio. El mismo caso de la ley de suelo, aprovecho de pasarme al segundo tema, que tenemos que llegar a acuerdo y que sea parte, sí, y que lo hemos conversado con la DIPRE y hay acuerdo en esto, que tenemos también durante el primer semestre, ojalá sacar la nueva ley de suelo, allí con la senadora Aravena y con los actores que vienen impulsando, como ustedes saben, desde la época, que en paz descanse, ¿no? Siempre lo recordamos mucho, desde la época de Antonio Horvath, que Antonio fue el senador, fue el gran impulsor de una ley de suelo marco y estructural. ¿Cómo llegamos a un acuerdo de ley de suelo? Ahí se planteaba el Instituto Nacional del Suelo. Entonces, veamos de manera objetiva lo que hace SIREN, lo que hace el SAC, lo que hace INDAP, y ojalá, nuestra preconcepción es que hay que fortalecer esto, particularmente en SAC, pero también una parte con INDAP, pero no crear otro servicio más para la ley de suelo. No obstante, existe el consejo de distintos actores en el manejo del suelo, pero logremos que los recursos, optimizando, por cierto, la gestión, vaya en impacto en los territorios. Entonces, un segundo tema, ley de suelo. Lo mismo ocurre con la CNR. Está la ley de riego, la Asociación de Funcionarios de CNR por décadas, ni siquiera años, tiene congelada su planta y ha querido un fortalecimiento institucional, y había un debate que es distinto a crear un nuevo servicio. Si la CNR puede hacer un servicio, ese debate es importante darlo, ahí pido más tiempo, durante el año 2024, lo primero de Prodesal y de suelo, tenemos que lograrlo durante el primer semestre del próximo año, para ojalá tener más recursos y reponer los recursos como ustedes lo han pedido, particularmente los parlamentarios del centro-sur del país. Pero en el caso de la Comisión Nacional de Riego hay que, ha sido explícito, y ustedes lo van a volver a escuchar, yo adelanto lo que hemos trabajado con el señor subsecretario, con los equipos. La CNR tiene limitaciones
de equipo en las regiones, requiere una modernización institucional. Esto no es solo decir, denos más plata, se requiere levantar los proyectos hay que revisarlos. A grosso modo ellos calculan que en torno al 7% del costo total de lo que tú colocas en proyectos tiene que irse en desarrollo institucional, que es la manera de hacer las cosas bien y poder gastarse los recursos. Recordemos que eso es un desafío pendiente. Entonces hay esta discusión presupuestaria, no hay que esperar todo el periodo de gobierno. El propio presidente ayer reiteraba acción, foco, acuerdo, no dejar las cosas de manera laxa. Nosotros tenemos que hacernos cargo de esto y tener seminarios en profundidad con las comisiones del Senado y la Cámara antes de proceder. Termino mi intervención, presidente, para decir todo lo que básicamente tenía que decir, y también pedirles que las partidas no solo de línea y del Infor queden pendientes o como ustedes estimen, porque ahí hay ajustes que, a propósito de lo que se ha dicho, que estamos en conversación fecunda con la DIPRES y en las próximas semanas corregiríamos ahí ausencia, déficit en los financiamientos basales plenamente establecidos. Y en el caso no se encuentra, no sé si está por la web, el diputado Moreno, perdón, no está, pero este cuestionamiento a los proyectos de CONAF, acá si quieren el director los va a explicar, a propósito de la precarización que estábamos hablando de otros servicios para fortalecerlo, es pasar de puros programas de 4 meses a tener un área de vivero que es la base de poder tener un proceso de restauración en la materia prima de eso. No hay ningún... para poder tener a un grupo de mujeres notables con contratos más estables y con mayor cobertura y trabajo. Eso es, presidente. Y bueno, y lo otro es que hemos buscado responder a cada una de las peticiones que hicieron los distintos parlamentarios. Terminado de conversar recién con el director de INDAP, por una preocupación del senador Sandoval, que lo de Chile Chico vamos a hacer una mesa de trabajo, se va a estudiar ahí, hay algunos derechos de agua del propio INDAP y también se va a trabajar con el tema de la lana. Bueno, lo de las denuncias respecto a empresas que incumplen con el mundo agrícola pequeño, vamos a estudiar, porque hemos mirado que hay otros ministerios de Agricultura que tienen observatorios o programas muy acotados, o sea, proyectos muy acotados con la parte legal de los servicios, que es de defensa de pequeños productores en caso, ayuda en los contratos, poder estudiar el contrato en profundidad, dónde estuvieron las fallas, por qué no se logra avanzar en la judicialización de ese proceso, entre otras materias. Pero quedémonos con lo grande, acuerdo en rediseño de fortalecimiento de la CNR, rediseño de los CIRS y también evaluación y rediseño en diálogo intergubernamental, gobierno central, gobierno regional, municipio, de los PRODESAL. Una última, agrego otro tema, que lo conversamos con Hacienda y la DIPRES. Viene esto del IVA de las consultoras, entonces hay que objetivar ahí los costos y ver si eventualmente la ley de reajuste puede moderarse, postergarse parcialmente para no agudizar estos problemas que ustedes bien han señalado del costo de los funcionarios, en algunos casos las consultoras, de buena parte de la logística de los PRODESAL y de los PDTI. Yo le voy a dar sobre este tema en general la última palabra, porque tenemos que pasar a los temas que están pendientes. Diputado Naranjo. Yo valoro que el ministro recoja nuestra inquietud para abordar el tema de los PRODESALes, y particularmente son diversas las materias que hay que precisar ahí,
porque uno conversa con los jefes de área de las distintas comunas y claramente ellos señalan que no tienen control sobre los procesales, que esos dependen de los municipios, entonces depende del alcalde, de qué interés tenga por los procesales. Entonces, a mí lo que yo necesito, que haya una política nacional en materia de procesales, que sea uniforme, evidentemente recogiendo la heterogeneidad del paisaje rural, pero tiene que haber una política única en materia de procesales y no que dependa de que un alcalde de cual dependen los procesales le ponga un énfasis en tal cosa o en otra. Y eso significa clarificar la dependencia. A mí no me parece grave que la dependencia de los procesales sea de los municipios. Yo creo que eso se presta para muchas irregularidades. Tiene que depender de una institucionalidad del ministerio. Si no es necesario crear una institución. Usted puede crear dentro de INDAP el Servicio Nacional de Extensión Rural, con los mismos funcionarios que tiene hoy día INDAP. No es necesario crear un área específica para apoyar ese programa y que haya una política nacional única en materia procesal. Lo mismo la especialización técnica, es decir, no tiene sentido un apoyo técnico si no hay detrás una especialización de los técnicos. Porque va un técnico, como lo he señalado, y resulta que lo único que no sabe es lo que tiene el campesino, el productor de ese procesal. Entonces, creo que hay que hacer no hay que tenerle miedo al cambio aquí. Y yo creo que seguir marcando el paso de tantos años haciendo lo mismo, yo creo que no da. Y por eso que yo creo que el DIPRED tiene que presentarnos con el Ministerio de Agricultura un protocolo claro, de tal manera que el próximo año, en marzo, podamos hacer una evaluación de cuál va a ser, porque yo entiendo, ministro, y comparto con usted que esto es de largo aliento, no es una cosa que vamos a hacer el próximo año, pero sí tener claro hacia dónde vamos, dónde queremos llegar. Y eso requiere de que tengamos un protocolo claro, que en marzo se nos presenta cuál va a ser el nuevo rediseño INDAP, que cómo se está aplicando, nos dirán en julio, después cuando vamos viendo la marcha del presupuesto, pero creo que llegó el momento de hacer el remesón al interior del procesal, no eliminarlo, porque aquí se ha entendido que querer modificarlo es eliminarlo, no, es modernizarlo, adecuarlo a la nueva realidad que vive el país, nada más. Gracias, diputado. Ahí hay una discusión, yo creo que interesante. Esperamos que también en ese diálogo, en ese rediseño, puedan tener un diálogo también con el Congreso, con la quinta subcomisión, con la Comisión de Agricultura, que duda cabe. Siempre es bueno ver otras miradas. Nosotros disponibles como quinta subcomisión, como Comisión de Hacienda, y que hablo a nombre del presidente de la Comisión de Hacienda, y yo creo que también la Comisión de Agricultura, que evidentemente tienen una mayor pertinencia en el área, poder tener alguna reunión y conversar y mirar cómo se está pensando esto, cómo se está evaluando esto. Así que queda eso planteado, ministro. Yo solamente para hacer senador, solamente antes de darle la palabra, para hacer el recuento de los compromisos y se lo doy a hacer solamente un minuto nomás sobre lo que puso. No, senador, tiene la palabra. Sí, no solamente, muchas gracias, presidente, y por su intermedio saludar al ministro y a los demás parlamentarios que componen la comisión. Sí, ministro, agradecerle la voluntad, la disposición del problema que tenemos, ¿verdad?, en la región de Aysén. Respecto a la situación de los campesinos del mundo lanero. Me señalaban a mí en los últimos días que se ha logrado definir alrededor de unas 300.000 kilos de lana, ¿verdad?, que están emposados desde hace ya 3 años. Algunos prácticamente han regalado la lana el año pasado. Y que sería bueno, ministro, ahí analizar el tema de la ganadería lanar, porque fíjese que en el censo agropecuario, le cuento que en el año 1977, en el censo agropecuario de esa fecha, la masa ganadera ovina en Aysén era de 740.000 cabezas de ganado lanar. 740.000 cabezas de ganado lanar, el censo de 1977. Y el que las cifras que tenemos del reciente censo hablan de 134.000, o sea, sí es de brutal la caída. Y como son la mayoría de pequeños campesinos, pequeños ganaderos, pequeños productores, es súper conveniente, ministro, con los equipos regionales que tiene el agro acá, definir alguna estrategia. Me da la impresión a mí que incluso habrá que reconvertir el tipo de especialidad, el tipo de ganado lanar que tenemos, si la lana sigue en estas condiciones, ver el tema de la carne, porque la carne efectivamente tiene un valor bastante más diferenciado y bastante más interesante para los campesinos, y evitar a lo mejor que esta gente se dedique a gastar plata, porque normalmente lo que están haciendo hoy día ni siquiera pagan la esquila con la venta de la lana. Por eso sería importante lo que tú lo anunciaba, ministro, que podamos, que esa mesa de trabajo en Chile Chico se pueda llevar a la brevedad con todos los actores vinculados a este tema, ministro. Creo que hay una salida, habrá que ponerle algún esfuerzo y esperamos sinceramente que lo que usted plantea
concluya en este propósito. Muchas gracias, ministro, y muchas gracias, presidente. No, gracias, senador. Vamos a hacer, ministro, un recuento antes de meternos en los temas pendientes de los compromisos, porque créame que los vamos a recordar en el camino que nos queda de seguir trabajando por lo menos estos 4 años, entiendo, juntos. El primer trimestre, la presentación del 2023, la presentación del proyecto de ley de suelos. Obviamente la tramitación ya es un tema que no depende del ministerio, pero por lo menos el primer trimestre tener presentado eso. Un informe de siembra por Chile, por región. Eso esperamos que pueda estar dentro de los próximos días, si es que no ha llegado. Se había pedido, yo sé que era algo decirle, sino para ver cómo estaba caminando por región el tema de siembra por Chile, cuánto se instaló en recursos. Una mesa, se envió, perdón, si me dicen que se envió. ¿Estamos ok con eso? La mesa técnica para perros asilvestrados, que es un tema que está causando complicaciones en muchos sectores, planteado también por el senador Sandoval y parlamentario, y ese es un compromiso, así que está la respuesta. Propuesta para la situación de la lana, que es un tema que lo discutimos largamente y que esperamos, y lo dijo recién el ministro, podemos poder abordarlo adecuadamente, un tema que está afectando a muchos pequeños productores en la zona sur. Presentar el proyecto de ley sobre subdivisión, es un tema muy necesario, urgente ya a esta altura, ministro, antes del término de año. Sé que es un tema complicado, no quiero decir con esto que no es un tema fácil, pero por lo menos empezar una discusión seria sobre un tema que nos está afectando gravemente. Revisar el proyecto de ley de uva de mesa en materia vinífera. Se me fue mi colega Franz Sauermann, pero hay un compromiso de poder mirar el proyecto de ley, ver si tiene algún alcance y si el gobierno pudiera, si lo evalúa positivamente, pudiera eventualmente patrocinarlo, empujarlo, en fin. Informe de mediciones en el agua del vino, que eso entiendo que también estábamos ok, y el informe sobre gestión de parque, que también es una solicitud para el transcurso de lo que tengamos todavía en camino en la mixta, ¿no? Eso. Sin más, entramos en el capítulo 1, programa 02 completo, pero para serles franco, era más bien el subtítulo 24, ítem 01, asignación 372, lo que tenía que ver con el línea. Entonces, ahí ofrezco la palabra a ministro, subsecretario o a línea, o a la IPRE si ha habido alguna novedad, porque efectivamente había un planteamiento hecho por el senador Núñez en términos, y acogido por toda la comisión, en términos de que los recursos de línea para remuneraciones no permitían cubrir todo el periodo 2023, que eso no estaba garantizado, y a nosotros nos pareció, si usted lo entiende bien, si lo escuchó bien, diputado Naranjo, nos pareció grave que no esté en un presupuesto garantizado las remuneraciones, obviamente, del personal que está escrito. Y no sé si hay ahí alguna novedad, ministro, para poder resolver. Si no existiera una solución, obviamente la recomendación va a seguir siendo la misma. Ministro, tiene la palabra. Va todo en diálogo político-técnico fecundo con la dirección de presupuesto, tanto en este caso como lo explicaba también, con algunas omisiones, déficit parcial de informe. Ya, por lo tanto no tenemos una respuesta hoy día, digamos, concreta. Senador Sandoval, tenemos dos opciones, o dejar pendiente o rechazar, cualquiera de las dos, el capítulo 01, programa 02 completo, que ahí involucra todas las áreas, o eventualmente concentrarnos solamente en el línea, separado, ¿ah? Porque estaríamos afectando a otros que no tienen mayores complicaciones, y yo creo que la energía hay que concentrarla en donde está la luz roja, y que demos esa pelea en la mixta, con solamente el tema de línea, el subtítulo 24, ítem 01, asignación 372, si es que no me equivoco. Ok, pero por lo menos para que vayamos, ¿le parece, senador, no es cierto? Concentrarnos solamente en el línea. Me parece bien, presidente, muy bien. Ok, ¿y la rechazamos o la dejamos pendiente? Yo sugiero, el rechazo siempre suena tan feo, dejémoslo pendiente, si hay posibilidad todavía de llegar. ¿Ah? Oye, señalé el tema de la revisión del proyecto de ley, Fran, de lo que habíamos, lo recuerdo, y lo que planteé era capítulo 01, programa 02, lo dejamos pendiente completo, pero era por línea. Entonces lo que planteo es
dejemos pendiente solamente línea, démosle curso a lo demás y vamos a la mixta porque todavía no tenemos respuestas sobre el tema de remuneraciones para todo el 2023. ¿Te parece? Muy bien. Tomamos la votación, entonces, secretario. Del capítulo 01. Lo voy a decir. Vamos a votar el capítulo 01, programa 02 completo, si es que estoy bien, con la excepción del subtítulo 24, ítem 01, asignación 372. ¿Estamos ok? ¿372? Sí. Perdón, 371. 371. Ya ven, no me puse los lentes. Ahí sí, muy bien. Senador Sandoval. A favor, señor presidente, señora secretaria. Diputado Sauerbaum. Presidente. A favor. Entonces está aprobado. 3 votos a favor, con excepción de que queda pendiente el subtítulo 24, ítem 01, asignación 371. Así es. Aprobado con la salvedad del subtítulo 24, ítem 01, asignación 371. Así que ahora pasamos al capítulo 03, programa 01. Era el subtítulo, si lo puede leer la secretaria, porque yo no lo tengo aquí anotado. En el capítulo 03, programa 01, Instituto de Desarrollo Agropecuario, quedó pendiente la votación del subtítulo 24, ítem 01, asignación 389, Sistema de Incentivos, ley número 20.412. Secretario, ahí si tenemos alguna solución a lo que se planteó en ese momento. ¿Tiene la palabra? No, estamos en el capítulo 03, programa 01, el DINDAP. Y se puede leer el subtítulo. Si podamos recordar por qué se planteó, porque parece que eso lo planteó el diputado Moreno, pero no recuerdo qué es DINDAP y qué área era en específico. Suelo degradado. Ok. No, perdón. No, yo ahí recomiendo que la dejemos pendiente. No, la disminución en suelos degradados para toda nuestra zona, para todos los que estamos en la zona del Valle Central, es algo que es fundamental. Yo le plantearía a la comisión, también se lo planteo porque también es parte de la discusión, no votan, pero es parte de la discusión, yo dejarla pendiente y que hagamos fuerza en la mixta con la IPRES para que podamos reponer recursos ahí que son fundamentales para nuestras praderas, sobre todo para el secano. No sé, senador, si comparte la opinión. No, por cierto, presidente, como usted muy bien señala, este es un programa súper relevante y impactó a todos la baja presupuestaria, así que dejémoslo en esa condición, presidente, no veo ningún inconveniente. Ok, entonces habría acuerdo para dejar este capítulo 03, programa, mejor lo dice la secretaria para que quede en acta bien. Entonces queda pendiente en el capítulo 03, Instituto de Desarrollo Agropecuario, programa 01, la votación del subtítulo 24, ítem 01, asignación 389, Sistema de Incentivos, ley 20.412. Eso queda pendiente. Ok, entonces acordado, lo dejamos pendiente y vamos ahí, la señal que le damos a la IPRES, que esperamos obviamente que ahí haya un esfuerzo adicional de parte del Estado, porque la verdad es que este es un tema, por lo menos para los integrantes de la comisión, que es trascendental, así que queda pendiente. Acordado. Capítulo 05, programa 006, subtítulo 21, glosa 04, si no me equivoco. Secretaria, si da lectura de qué se trata. Está pendiente, como dice el presidente, el capítulo 05, Corporación Nacional Forestal, programa 06, programa de arborización urbana. El diputado Moreno, en la sesión anterior, pidió votación separada respecto al subtítulo 21, gastos en personal, glosa 04. Sí, está con nosotros el director nacional de CONAF, así que yo le ofrecería la palabra porque había más bien una duda, no era una aprehensión ni una mala voluntad per se, sino que más bien había una duda de cómo eso se implementaba en las personas que eventualmente iban a trabajar en este programa que se iba a implementar. Parece que era, si mal no recuerdo, focalizado principalmente en mujeres, así que le dejo la palabra al director nacional de CONAF. Muchas gracias. Bueno, se explicó en su oportunidad que este programa respondía a un programa complementario de restauración de bosque nativo a gran escala,
que tiene como objetivo iniciar procesos de restauración acordes a los compromisos que tiene el país en materia de mitigación a cambio climático. ¿Ya? Hay compromisos y tasas de recuperación de bosque nativo, así como también compromisos de áreas nuevas en forestación. Son 200.000 hectáreas que tenemos comprometidas, 2030, y 1 millón de hectáreas también de restauración a escala paisaje. Y como ministerio y como corporación hemos pensado que tenemos que dar un buen paso y proponer una solución en la producción de plantas. Y para lograr esa producción de plantas nosotros contamos con 34 viveros a nivel nacional, y esos viveros tienen una condición de tecnología bastante, bueno, hay algunos que tienen buena tecnología, pero otros media y otros deficientes. Queremos incrementar de 5 millones de plantas a 8 millones, y para eso necesitamos incrementar no solo de la tecnología, sino que pasar del 13% que actualmente tenemos de funcionarios que son permanentes a un 33% de funcionarios que tendrían contrato continuo, lo que nos permite incrementar no solo la tecnología, sino que la calidad de la planta que se produce para que ésta prospere después in situ. Enviamos una minuta bien detallada respecto a qué significa para ahorro del Estado contar con una producción de plantas nosotros y no salir a comprarla para cumplir con las metas. Y así también dónde se focalizarían las acciones en el primer año. Y enviamos acá, son 5 viveros con el detalle de los profesionales que necesitamos, entre ellos profesionales que se dedican a la planificación y también profesionales que son operarios. Básicamente los operarios son los que en su mayoría están cumpliendo la labor. Llegamos a 33 personas y básicamente es eso, es el fortalecimiento de la producción de plantas para cumplir con las metas propuestas. Está en la minuta el detalle, yo no sé si es necesario que lo lea, porque básicamente se van repitiendo los cargos y las funciones de las personas que van a desempeñar en la región de Araucanía, Ñuble, O'Higgins, Los Ríos y Metropolitana. Ahí están concentrados y Coquimbo, Ñuble, nueva región. Eso básicamente, sí. Yo vi la minuta, la verdad que el trabajo además que se realiza no es un trabajo que se pueda mecanizar, ¿no? Es un trabajo principalmente manual, evidente, y por lo tanto también nos quedamos también con el compromiso que señalaba el senador cuando habla de la necesidad de lograr Micrófono, presidente. Perdón, tiene toda la razón. Señalaba que este es un trabajo, porque habían algunas dudas sobre la incrementación de contratación, pero este es un trabajo principalmente manual, no es posible mecanizarlo. Hay un ahorro, y está en la minuta, yo lo vi, importante, con el esfuerzo que va a hacer CONAF versus ir a comprarlo directamente a proveedores privados. Y por sobre todo para cumplir la meta con estos desafíos que se han planteado, y usted lo señalaba, uno de repente como que se queda corto y solamente ve lo de su región, pero regiones que uno cree que tienen un gran potencial de bosque nativo necesitan fortalecerlo, como usted lo señalaba, senador, en la región de Coyhaique, y por lo tanto un programa que valoramos. Solamente existía una duda de en qué es lo que se iba a destinar estos recursos en contratación de personal, y creo que el director nacional lo ha aclarado razonablemente. Me ha pedido la palabra, perdón. Quiero agregar un antecedente adicional, porque además las plantas se van al fortalecimiento de la arborización urbana. Nosotros tenemos un déficit en metros cuadrados por habitante respecto a la calidad de las áreas verdes, y todo este programa también fortalece todas las iniciativas que se hacen para el arbolado urbano y periurbano del país. Y ahí, perdón, y ahí cuadra con un proyecto de ley que presenté yo con algunos diputados para exigir a todas las obras que tengan fondos públicos y que contemplen áreas verdes, que estas sean hechas con árboles y plantas nativas, y por lo tanto vamos a tener el suministro ahí de manera ideal. Sí, yo le doy la palabra, perdón, al diputado Sáenz, que me la había pedido. ¿Quería opinar, diputado? ¿Usted seguir, director, para ver si hay alguna duda? Es que preguntó qué tipo de plantas son. Yo creo perdón, que es muy relevante. Estamos focalizados en la producción de plantas nativas por una brecha que existe en la tecnología.
Hoy en día producir plantas nativas es complejo por un abandono en la producción de plantas, y dependiendo de la región vamos cambiando las especies porque hay una dinámica y ahí cambian las asociaciones vegetacionales en el gradiente latitudinal de Chile, o sea, desde la producción de lenga en el sur a peumos, bellotos, ¿ciertos? Dependiendo de la región y principalmente en las regiones centro-sur, como queremos incrementar en área, nos vamos a una buena producción con especies de notofagos, coigüe, roble, raulí, que son las especies con las que más estamos cumpliendo las tasas de deforestación y que aportan a la economía local, por cierto. Y en el arbolado urbano, bueno, ahí depende también de la especie y las características. Ahora sí, diputado Sáenz. Gracias, presidente. Yo simplemente destacar lo que ha señalado el director de CONAF. Creo que este tipo de iniciativas, en la medida que además tienen un impacto en la economía local, generan empleo, etcétera, son avances civilizatorios para nuestro país, son deudas pendientes por décadas. Tiene harto que ver también con la degradación de los suelos, no solo de los suelos agrícolas, sino de los suelos periurbanos, por ejemplo. Tiene mucho que ver con cómo vamos diseñando el paisaje de la política a través de la política pública, y por lo tanto valorar este esfuerzo que se está haciendo. Creo que es importante considerar que muchas veces estamos hablando de personas con escasa escolaridad que se desempeñan en las labores más operativas, y por lo tanto son un eslabón débil de la cadena, digamos, de empleo. Y creo que hay que tener atención en que las condiciones laborales sean las mejores posibles, en que exista una proyección en el tiempo, en que puedan ser capacitados además, y en que este tipo de programas, donde también hay una línea interesante en el plan Chile Apoya, en términos de reforestación, sea mucho más ambiciosa. Yo en algún momento se lo hice ver al ministro de Hacienda respecto a que este tipo de iniciativas tienen que tener más cariño fiscal, digamos, y más plata, básicamente, y eso yo creo que también se va a ir logrando en la medida que se muestran resultados. Así que se valora, director. Diputado Franz Sauerwein. Sí, no quería consultarle respecto de lo mismo. Usted dice que dependiendo de la zona son las plantas que se van a formular, ¿cierto? Pero todos sabemos que la planta nativa tiene un proceso de crecimiento mucho más lento que un pino o un eucalipto. Entonces, ¿cómo se va a resguardar el plan? O sea, me refiero, ¿cómo me voy a asegurar yo de lo que vamos a plantar en 15 años más esté creciendo y no sea una política pública que se olvide y chao y se perdió la plata? Entonces es una preocupación porque es una inversión a largo plazo. Yo tengo unos quillay, fíjese usted, que me regaló el CONAF. En una ceremonia los plantamos y efectivamente tienen un proceso mucho más lento, todos sabemos, pero hay que prestarle mucha atención, requería más agua, etcétera. Entonces, por eso la pregunta es, ¿qué vamos a hacer, no sé, pues en 15 años más o 20 años más para poder hacer que esta política pública no se pierda finalmente? Sí. Muchas gracias por su intermedio, presidente. Quiero referirme a los dos puntos. Este proyecto fue muy bien formulado y pensado en trabajo en conjunto también con DIPRES, porque nosotros dimos a conocer un poco la precariedad del empleo. Lo señalaba el ministro, nosotros como tenemos el programa de empleo, hay personas que se capacitan por 3 meses, después las tenemos que volver a contratar, y hay una rotación que nos permite incrementar la tecnología y la calidad de la producción de la planta. Fíjese que el crecimiento esto es algo bien técnico, pero cualquier viverista le puede decir que si tenemos una buena planta producida, con una buena relación raíz-tallo, la altura y todo, vamos a tener una mayor probabilidad de que esa planta prenda cuando se foreste o se reforeste, pero además de la tasa de crecimiento, ¿ya? Nosotros en la política de largo plazo, que también lo estamos trabajando con algunas modificaciones que queremos presentar a la ley de bosque nativo, después probablemente entremos en una discusión, una ley de fomento para la restauración de ecosistemas, eso es un camino que vendrá. Nosotros nos aseguramos con iniciar este proceso, porque nosotros siempre hablamos de proceso de restauración, donde la producción de plantas es un pilar importante, pero este programa además trae la colecta de semillas. Fíjese que estamos perdiendo calidad, estamos perdiendo capacidades en terreno para la colecta de semillas.
¿Y cómo nos aseguramos con la política? Porque estamos convencidos de que la elección de las plantas, las áreas prioritarias para la restauración, estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente para saber dónde van a ser esas áreas que son prioritarias para la restauración desde el punto de vista solamente ecológico, para que la planta crezca, sino que además tenga un beneficio social. Y eso nos aseguramos identificando bien las áreas, la relación entre el sitio, el clima, ¿cierto? Y la planta, pero además la superficie que nosotros queramos abarcar. Conocemos las tasas de crecimiento de las especies y eso nos permite además transformar esa tasa de crecimiento en captura de carbono, lo que después llevamos a la mitigación de la política para el 2030, la carbono neutralidad que queremos ponerle un poco de acelerador. Esa. Gracias, director. Diputado Naranjo. Ministro y director, a mí me preocupa la situación que se generó con el mega incendio que hubo hace algunos años atrás, donde muchos de esos pequeños productores sueñan con lo que usted está planteando, cómo colocar especies nativas, pero resulta que no tienen capacidad para limpiar sus campos. Entonces tenemos un serio problema ahí de un rebrote, pero muy desordenado, y que va a generar serios problemas. Entonces, esto lo venimos planteando hace muchos años, se lo planteamos al gobierno anterior, no se escuchó, padre, y yo creo que sería interesante abordar esa materia, cómo podemos entregarle algún subsidio para que puedan limpiar sus campos y puedan acogerse a ese tipo de beneficios, porque ahí, no sé, ministro, acaso usted ha recorrido esa zona del medio incendio, pero tenemos un desorden tremendo en esos campos. Me sumo a lo planteado, que no es un cuestionamiento al proyecto ni nada por el estilo, pero aprovechar la conversación de poder abordar eso a lo que plantea el diputado Naranjo. Señalar además que, como lo debe saber el director nacional, el Maule es una de las zonas forestales donde existen mayor cantidad de pequeños y medianos propietarios forestales, ¿no? No esta dinámica que muchos creen que son de dos empresas grandes. Hay mucho pequeño y mediano propietario forestal que no tiene los incentivos que tenían antes y no ha tenido tampoco la ayuda para poder limpiar. Hay mucho brote de pino. Usted sabe que esto ha florecido, uno cree que plantaron pino, no. Esto de manera totalmente natural y desbordada, y se requiere una ayuda ahí, una planificación para poder recuperar todo lo que perdimos. Y espero que el director nos diga algo de eso, pero yo me voy a quedar con el compromiso de que aquí a unas 2 o 3 semanas nos podrán presentar una propuesta, porque obviamente lo estamos planteando sobre la hora, que nos permita ir por lo menos de los pequeños y medianos. Los grandes tienen los recursos, lo han hecho además, o sea, ellos no tienen problema, pero allá nuestros pequeños y medianos propietarios forestales no están de brazos cruzados sin poder hacer nada. Director, tiene la palabra. Perdón, sobre lo mismo, antes del que conteste el diputado Francisco. Sí, mire, nosotros, ministro, tuvimos en Ñuble en su momento un incendio de 27.000 hectáreas que cruzó desde Quillón hacia la costa hasta Quirihue, llegando casi a las playas de Copquecura. Fue muy trágico, se perdieron más de 300 casas, pero aparte de eso hubo un daño obviamente económico y ecológico bien grave. En las partes en donde había zona productiva, por ejemplo, la zona de Quillón, los invitamos a visitar Quillón en las vacaciones, es hermoso, precioso, es una zona cerecera. Nosotros reemplazamos los cerezos por plantas nuevas. No dimos abasto comprando plantas durante esos años para poder replantar. Hoy día justamente está partiendo la cosecha de la plantación. Pero aquí voy, a que la pregunta es primero si se puede entregar estos recursos a los privados, porque no sé si las plantas se van a poder entregar directamente a los privados, justamente por lo que dicen los colegas, que hay muchos que quieran replantar. Porque ese incendio, ministro, aunque usted no lo crea, dio una oportunidad, que fue finalmente terminar con un sector forestal que había importante, por ejemplo, como en San Nicolás, en otras partes. Increíblemente, esa gente replantó frutales. O sea, les dieron una oportunidad, mal que mal, de poder replantar. Pero la pregunta es si podemos fomentar eso, porque a nosotros nos encantaría tener zonas, por ejemplo, como las tenemos en el Carmen, una zona absolutamente de castaña, conocida a nivel internacional, de ese tipo. O sea, que no solamente sea más bien de recuperar el ecosistema, sino que también que sean productivos. Director, tiene la palabra. Presidente, ¿me daría un minutito Perdón, antes del director? No, mejor antes, senador Sandoval, tiene la palabra. Muchas gracias. Sí, presidente. Nosotros en la región de Aysén tenemos un gran aprecio y afecto por la labor que hace CONAF. Y el aprecio lo sentimos especialmente porque con muy pocos medios, con muy pocos recursos, tratan de hacer a veces lo imposible.
y eso evidentemente que uno lo valora y lo rescata. En estos programas, presidente, respecto de la situación de estos centros de producción, de estos viveros, bueno, ministro, usted sabe, ¿no es cierto?, lo que pasó en la región de Aysén en las primeras décadas del siglo recién pasado, donde hubieron incendios, presidente, que en la región de Aysén duraron años y consumió gran parte de la cubierta forestal nativa de la región de Aysén, Concoy, Hueslenga, Ñire, Ciprés, Ciruelillo y otros tantos más, ¿verdad?, que evidentemente se transformó hoy día en un gran... ¿Cuál fue el efecto que tuvo en ese minuto? Y por eso me interesa este programa al director de CONAF, por el hecho de que, a consecuencia de ese hecho, y dado la rapidez con el cual se generaba la reproducción del pino, en muchos de los lugares de la región de Aysén se incentivó la plantación de estos pinos, incluso a propósito plan de limpia, o sea, plan de forestación precisamente, y se bonificaban incluso estas plantaciones de pino. La idea era proteger la ladera. El problema que tiene la región de Aysén es que son de tener un relieve de mucha ladera y por lo tanto la recuperación de ella había que hacerlo rápidamente, y en ese sentido sirvió el pino. Pero después ya de todos estos 70 años, 80 años incluso y más de experimentos, es bueno que este programa, ministro, se desarrolle de la mejor forma posible, particularmente en el tema de los viveros. Bueno, aquí vemos que hay gente que se va a contratar, se habla de la baja tecnología que tienen estos viveros también. Efectivamente, el tema mucho CONAF hoy día, los planes de empleo han sido fundamentales para mantener una actividad un poquito más intensa, pero creo que efectivamente hay que pasar una etapa distinta. Y en ese sentido, aprovechando a CONAF, al director de CONAF, también hay que impulsar rápidamente, director, el programa de reconversión, ¿verdad?, de las plantaciones de pino por especies nativas. Muchas veces se incentivan las visitas a los parques y nuestra región. Para que usted sepa, presidente, el 87% de la superficie de la región de Aysén, con 110.000 kilómetros cuadrados, son parques, reservas, monumentos o tierras fiscales. O sea, el impacto que tiene el área de protección para nosotros son absolutamente fundamentales. Y por eso sería bueno mantener este programa en el sentido de lo que significa la renovación, el cambio de pino, ¿verdad?, a especies nativas, con todas las dificultades. Se han hecho algunos intentos, pero bastante tibios todavía. Y yo más que nada, presidente, en realidad a CONAF le pedimos siempre tantas cosas, y no me cabe la menor duda que están poniendo todo el empeño, todo el amor en su labor, y los recursos que tienen son escasísimos a veces para llevar adelante este tema, presidente. Así que cualquier cosa en esta dirección, con toda mi colaboración, absolutamente. Gracias, senador. Vamos a proceder a votar, así que cortita, súper corto. Perdón, que tiene que dar la respuesta. Una consulta al director. Colgando un poco de lo que decía el senador Sandoval, nosotros tenemos en el sur de Chile lugares que han sido afectados por remociones más importantes, incluso en el último invierno, y usted señalaba que buena parte de esto tiene que ir para reforestación urbana. ¿Existe ya una identificación? Usted contaba algo de coordinación con el Ministerio de Medio Ambiente, pero ¿qué criterios se están ocupando para esa reforestación? ¿Son simplemente plazas o también está orientado a contener algunos riesgos inminentes, por ejemplo, de remoción, o a restaurar sitios que han sido afectados por remociones? Eso, gracias. Diputado, director, lo más breve porque nos queda un capítulo grueso. Breve. Preguntas son bien complejas. A ver, voy a empezar por Magallanes, porque creo que es muy similar a lo que pasa en el Maule. Hay un denominador común que... déjeme explicarle. En el Maule es pino con torta y pino Oregón el que se planta por la condición climática. Se ha dado bien, tiene buenas tasas de crecimiento y de hecho hay un plan ahí de CONAF de tener tasas de restauración, reconversión de especies exóticas por especies nativas, básicamente. Lo que nos pasa en el Maule, a propósito del mega incendio, que hemos recorrido la zona, yo me he reunido con los pequeños propietarios, estábamos ahí con la Mesa de la Madera, con la PYMEMAT, con Corma, con los directores regionales. La situación post-incendio como que cambió la configuración de las necesidades de las personas, porque por ahí algunos pequeños propietarios dicen, ya no quiero tener esta plantación de pino y quiero reconvertirla a un viñedo, a un frutal o a otro. Y ahí es donde la masa porque el pino radiata, que es son plantaciones de pino radiata, es una especie rústica que post incendio coloniza. Hay 30.000 hasta 100.000 plantas por hectárea, que eso es... Ahora, si uno permite y que siga la dinámica natural de esa
de esa regeneración natural esos árboles van a seguir creciendo, van a empezar a competir unos con otros y después van a crecer como árboles y una gran cantidad de biomasa acumulando carbono, o sea, ahí va creciendo la biomasa. Ahora, ¿cuál es el objetivo que quiera el propietario? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que entrar en más profundidad? Y ese objetivo también que entre con un objetivo un poco más macro que tiene que ver con los intereses más comunes. El pino radiata, nosotros sabemos que, por ejemplo, tiene una alta tasa de evapotranspiración, por lo tanto genera problemas de provisión de agua en cuencas, por ejemplo, que están asociadas al consumo humano del agua, y ahí es donde, por ejemplo, hay unos criterios de priorización de áreas de restauración, reconvirtiendo plantaciones por bosque nativo. Ese es, por ejemplo, un criterio. O si hay áreas donde se requiere o hay alta productividad para una especie nativa, ahí es otro criterio. O sea, básicamente, yo diría que en 2 semanas va a ser complicado llegar porque necesitamos un diagnóstico más acabado respecto a las necesidades. Eso sumado a la productividad de sitio, a la productividad que tienen los distintos ecosistemas, señor presidente. Y va a requerir un poco más de tiempo. Pero estamos en eso. Acá no hay problema, vamos a estar ahí conversando con ustedes nos comunicaremos como lo hemos hecho en otras ocasiones para ver cómo podemos avanzar y de qué manera podemos sumar. Ministro, es que estamos, Presidente, cerramos la una, entonces... Era solo para que uno de los compromisos sea que de aquí a un mes informemos en qué está el proyecto de arbolado urbano, los criterios y lo tenemos como... en el diálogo con lo que usted también presentó. Ok, impecable, lo sumamos como uno de los compromisos. Gracias, ministro. Entonces procedemos a la votación del capítulo 05, programa 06, subtítulo 21, glosa 04. Senador Sandoval, ¿cómo vota? A favor, señora secretaria. Diputado Sauerbaum, presidente. A favor. Entonces, lo que está a votación separada está aprobado con la misma votación que el resto del capítulo. Así, aprobado entonces. Muchas gracias, director. Pasamos ahora al capítulo 06, programa 01, la Comisión Nacional de Riego. Había ahí un planteamiento de preocupación. Estábamos también yo quiero recordar a los parlamentarios, también estábamos muy al filo del término de la sesión, por eso yo voy un poquito apurando, y como había dudas, no había claridad, y por cierto había preocupación de que recursos para el riego bajaran sustancialmente, lo dejamos pendiente para poder tener este diálogo, y aquí esperamos que nos puedan explicar, contar qué es lo que pasa ahí, porque pueden haber explicaciones. Normalmente uno ve una cifra más baja, pero también uno tiene que mirar cuál es la cartera que hay, el potencial de utilizar esos recursos, si es una reducción que tiene que ver más bien con la lógica del uso eficiente de los recursos, más que una reducción a priori del mismo, ¿no? Por lo tanto, está con nosotros el director de la Comisión Nacional de Riego, así que le damos la palabra para que nos pueda explicar un poco sobre qué es lo que sucede ahí. Director, tiene la palabra. Buenas tardes, presidente, diputadas, diputados, senador. Bueno, ¿cómo funciona muy brevemente? ¿Cómo funciona el presupuesto que hay para pagos de proyectos con respecto a los concursos de ley de riego? Que es la relación clave para poder determinar por qué el presupuesto que hay ahora es este y no ese 33% adicional. Es importante señalar que los montos que hay para pagos de proyectos dependen de los llamados concursos en gran parte del año anterior. Y por eso, en el Fondo de Emergencia Transitorio, que fue un fondo de emergencia que fue aplicado a distintos ministerios, entre ellos el Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Obras Públicas, Economía y entre otros, que termina este año con pagos. Los pagos de este año en el Fondo de Emergencia Transitorio dependen de los llamados concursos del año anterior, en una parte importante, sobre el 80% de los montos dependen del concurso del año anterior. Del FED, porque ese es del Fondo de Emergencia Transitorio FED, que esa es la gran diferencia que hay con el presupuesto del próximo año. El año 2021 hubo 142.000 millones de pesos de llamados concursos, de los cuales 42.000 millones de pesos eran llamados concursos del Fondo de Emergencia Transitorio. ¿Qué son los llamados concursos? Disposición para bonificar. Y eso es lo que después se traduce en el calendario de concursos de la Comisión Nacional de Riego, con esos montos, y los agricultores postulan y quedan con esos bonos. Esos bonos eran 42.000 millones de pesos en los FED. El gobierno anterior decidió que para el año 2022 los llamados concursos disminuyeran a 100.000 millones de pesos. ¿Ya? Entonces, los montos que hay para el año 2023 bajan
porque bajaron los llamados concursos del año 2000, desde el año 2021 al año 2022 en 42.000 millones de pesos. Entonces, esa es la explicación de por qué disminuye el presupuesto. ¿Sí? Dicho al revés, director, si tuviéramos más presupuesto, no necesariamente lo ejecutaríamos porque los llamados a concursos de este año están calculados para lo que se va a ejecutar el 2023. Para entenderlo bien, ¿estoy en lo correcto? Exactamente. Gran parte de lo que se va a pagar el 2023, una parte importante, son bonos de la segunda mitad del 2022 y una parte menor de los mismos bonos del 2023 que corresponden al primer semestre del concurso, de los concursos. Entonces, por eso no hay forma. Podría haber mucho dinero para pagos, pero no se podría ejecutar porque no hay suficientes proyectos para que se terminen en ese año. Ministro, aquí son varias cosas. No vamos a hablar solamente de la Comisión Nacional de Riego, pero vamos a hablar un poquito de agua. Bueno, primero, es que usted entenderá que nosotros cuando vimos esta baja del 33,02% nos dieron 5 paros cardíacos, porque veíamos que la ley de riego de INDAP subió en un 16,8 y la Comisión Nacional de Riego bajó en un 33, entonces era difícil entender la razón. Pero más que los montos, yo quisiera hacerle algunas consultas respecto de que si se van a mantener estos acuerdos que habían con los gobiernos regionales y cuál es si hay un monto establecido o cuáles son los márgenes que se van a utilizar. Y también me preocupa porque entiendo yo que este presupuesto considera, presidente, obras menores para los agricultores hasta 400 UF, que son 13 millones de pesos. Para que los diputados se hagan una idea, 13 millones de pesos les alcanza para media hectárea, más o menos con paneles fotovoltaicos, ¿cierto? Para riego por goteo. Pero hoy día tenemos mucho abandono, ministro, de proyectos justamente por el alza de los costos. Entonces, por eso es preocupante que ese monto sea tan reducido, porque justamente hay mucho abandono de proyectos de riego por el alza de costos que hemos tenido. Además, una consulta al ministro o al director. ¿Qué capacidad o qué ejecución han tenido los proyectos que se han entregado? Porque por lo mismo, por distintos motivos, uno ve que muchos se ganan el proyecto y no lo ejecutan porque no tienen la empresa consultora o porque la consultora es muy cara o porque simplemente técnicamente no están preparados los agricultores para poder llevar adelante un proyecto. Entonces, a ver si hay alguna respuesta respecto de la ejecución del último tiempo, del último año. También tenemos una situación, ministro, del convenio que ustedes tienen con el SAC, porque el SAC tiene que fiscalizar, que entiendo yo, las instalaciones de estos proyectos que se hacen, porque, para que los colegas también sepan, entiendo yo que tienen que durar 10 años los proyectos que se financian. Entonces el SAC tiene la labor para poder hacerlo. Yo no sé si el SAC efectivamente lo hace, porque al SAC le damos todas las tareas más difíciles y sin personal, sin plata. Entonces, es otra tarea más. El SAC tiene que fiscalizar los proyectos de riego. Y también, ministro, hay una situación que nos está golpeando en estos proyectos porque fíjese que las empresas eléctricas se demoran mucho en inscribir esa producción de electricidad porque es ida y vuelta, ¿cierto? En net metering. Y tenemos proyectos que no se pueden entregar porque las empresas eléctricas no han entregado la información al ministerio, no han hecho el trámite. Entonces ahí hay que hacer algo porque, por último, dar un permiso para que ellos empiecen a funcionar. Mientras tanto, pues no podemos seguir esperando 4 meses, 5 meses que está hecho el proyecto, empieza a funcionar, pero no están inscritos porque no tenemos una inscripción. Bueno, eso por un lado. Ministro, y yo le quiero comentar también otro tema, que yo estuve el viernes de semana en reunión con los agricultores de la región y hay mucha preocupación por el tema de Embalse Punilla. Lo que pasa es que Embalse Punilla, usted sabrá, ¿cierto?, está en un proceso de relicitación después de que la empresa Staldi lo quebró, y las supuestas evaluaciones de estas licitaciones se iban a hacer hasta el 15 de noviembre. Estamos a un par de semanas y ya empezaron los rumores de que no hay suficientes empresas, al parecer, y que se aplazaría
la licitación. Entonces, yo le quisiera pedir, ministro, que delante del presidente que nos respondiera oficialmente en los próximos días respecto de la situación de Embalse Punilla, porque usted sabrá, entenderá la preocupación que hay después de 100 años de estar pidiéndolo. Y respecto de los otros 2 proyectos que existen en Ñuble, nosotros tenemos 3 embalses diseñados, embalse Punilla, embalse Zapallar y embalse Chillán. Esos proyectos vienen con plata para el diseño en la ley de presupuesto y nosotros la vimos aquí mismo con el MOP. Por lo tanto, esa situación nos tiene relativamente tranquilos. Además, Embalse Punilla trae recursos de la ley de presupuesto también para el MOP, para hacer una serie de cosas, para terminar con algunas expropiaciones menores y otras cosas. Pero lo que nos preocupa, ministro, es que otra vez tengamos que seguir esperando para licitar. Y por último, para los que no conozcan el proyecto, este es un proyecto tan relevante, va a beneficiar a 5.000 pequeños agricultores, son 60.000 hectáreas nuevas que se regarían, y además es un proyecto distinto al Laja de Guillín que tenemos, porque el Laja de Guillín, el gran problema que tuvo, se invirtieron más de 200 millones de dólares, pero resulta que ese proyecto no tenía los canales hechos. A diferencia de esto, a diferencia de Embalse Punilla, que tiene los canales hechos, o sea, le falta el agua, ministro. Yo quisiera que usted nos pudiera gestionar con el ministerio, ministro, una reunión también en los próximos días, si es posible, justamente para que hablemos de este tema y vayamos sincerando la situación. Ya. Y lo último que le voy a decir es algo que dijo el presidente Boric en un discurso, que los agricultores lo agarraron inmediatamente, que era el compromiso que había con los embarques de fruta, para darle prioridad, porque la temporada pasada tuvieron pérdidas millonarias, porque no se les priorizó en su momento. Entonces, bien absurdo que subamos arriba toda la celulosa, todo el cobre, y al final la cereza y la frutilla, cuando todos sabemos que son perecibles. Entonces, yo creo, ministro, que usted tiene que tener una principal preocupación esta temporada, ahora que viene la cereza, el año nuevo chino y todo lo que significa la exportación de nuestros frutos. Eso, presidente, gracias. Gracias. Antes de darle la palabra al senador. No, la última pregunta, presidente. Perdón. Que resulta que la ley de la Comisión Nacional de Riego expira el 6 de diciembre. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Faltan menos de un mes. Acuérdense que nosotros quedamos sin renovar la ley y se aplazó simplemente por un año administrativamente, pero no sé qué es lo que vamos a hacer. Gracias. Antes de darle la palabra al senador Sandoval, voy a pedir que prorroguemos la sesión, pues está hasta las 13 por 30 minutos máximo. ¿Hay acuerdo? Diputado Franz Sauermann, acuerdo para prorrogar 30 minutos, si es que lo necesitáramos para poder hablar. Acordado. Tiene la palabra el senador Sandoval. Sí, no, bien, muchas gracias, presidente. El colega ahí, Frank, nos levantó la información que efectivamente nos preocupaba a todos respecto de la Comisión Nacional de Riego y la ley propiamente tal. Y como bien se señalaba, bueno, el impacto que recibimos cuando se analizó los temas presupuestarios, evidentemente que es un tema no menor. Y aquí, ministro, hoy día en el mundo donde estamos incluso iniciando la COP27, Chile está asumiendo bastantes compromisos en materia de cambio climático, a pesar de no ser un gran emisor, evidentemente un emisor insignificante en materia de contaminación, pero las obras de riego hoy día están adquiriendo cada vez una significación evidentemente mucho más estratégica. Y en ese contexto, todos estos programas, yo creo que a ver que el presidente en algún minuto hablarlo, todos estos programas que hizo en relación con el programa riego asociativo, el programa de riego intrapredial, el programa de obras menores también de riego, yo creo que vamos a tener que ver cómo enfrentarlo, porque si algo está pasando precisamente ante la escasez hídrica, a pesar de que en mi región, imagínense, tenemos grandes reservas de agua, ya el agro declaró en emergencia prácticamente a la mitad de las comunas, por lo tanto, vamos a tener que evidentemente hoy día todo lo que tenga que ver con riego adquiere una connotación absolutamente distinta, estratégica en todo sentido. Y yo creo que aquí el Estado va a tener que poner significativas fichas mucho más potentes, presidente. Yo valoro la información, lo que tenemos, hay un desglose pormenorizado, por regiones, incluso por comunas de las obras que se van a contemplar. Pero estamos hablando que evidentemente aquí en el fondo lo que está haciendo con la Comisión
es tapar el sol evidentemente con un dedo. Yo creo que hay que hacer un énfasis mucho más profundo. El riego se va a transformar en un tema estratégico si queremos dar agricultura familiar campesina, si queremos declararnos, ¿verdad?, como una potencia agroalimentaria. Tenemos que hacer ahí un salto tecnológico absolutamente distinto. Así que uno valora los avances, presidente, pero sin duda que aquí todavía hay mucho más todavía que hacer en materia de riego en nuestro país. Gracias, senador. Diputado Naranjo. Presidente, solo una consulta al director. Estoy viendo en la glosa 05 de que se van a destinar 92.386 miles de millones de pesos a las obras menores de 15.000 UF. Eso estamos hablando casi 500 millones de pesos. 500, sí. Entonces, mi pregunta es, de acuerdo a las estadísticas pasadas, ¿cuánto de eso fue a la propiedad familiar campesina, que son de 2 hectáreas de riego? Porque 500 millones de pesos que gaste un proyecto, un agricultor, un productor campesino, tengo la impresión que queda todo en los grandes, más que en los chicos. Entonces me gustaría si pudiera precisarme cifras de cuántos de esos dineros que se están destinando para la agricultura familiar campesina realmente llegan a proyectos de ellos de ese monto. ¿Ah? Gracias, diputado Naranjo. Diputada Veloso. Muchas gracias, presidente. Bueno, en primer lugar, nos saludan antes al ministro, subsecretario, a sus equipos, conscientes del gran trabajo que hacen y agradecemos que vengan a presentar su propuesta. Como no, al director, secretario general, secretario ejecutivo, perdón, siempre digo director. Wilson Ureta, yo en ese sentido aprovecho el tiro de valorar el cambio de foco y de conducción que ha tenido el Consejo Nacional de Riego, porque no es algo que diga yo como parlamentario oficialista, sino que es un mensaje que habitualmente nos hacen llegar, reiterando que estuve hace muy poquito con la Junta de Vigilancia del Embalse Ancoa, dados que ellos principalmente se han beneficiado de este giro de timón por parte del CNR, donde han sentido que los recursos efectivamente llegan a los pequeños agricultores, que no era así la usanza. Históricamente los pequeños han sentido que la Comisión Nacional de Riego, siempre digo consejo, la Comisión Nacional de Riego ha estado dedicada a financiar o a subsidiar a la gran industria agrícola, lo cual no tiene por qué ser en sí mismo malo, pero en desmedro de los pequeños. Ante eso, yo creo que hay muchas necesidades que se levantan. Muchas veces los pequeños agricultores no pueden postular a beneficios porque no tienen las herramientas tecnológicas, no están enterados de pronto de los proyectos a los que pueden postular, que es algo que ellos también nos hacen ver. Hay que invertir en convenios, por ejemplo, con las universidades, la Universidad de Talca, la Universidad Católica del Maule, tienen convenios importantísimos que terminan beneficiando a los pequeños, que producen conocimiento y por ende mejores técnicas para poder optimizar el trabajo que desempeñan los pequeños. Ojalá que tengan el menor costo, la mayor eficiencia para que ellos también puedan rentabilizar mucho más. Sabemos que la gran industria agrícola paga muy poco a los pequeños agricultores por sus productos. Para eso necesitamos, levantar una demanda, ir a los territorios y decirle a los pequeños agricultores a cuáles convenios pueden acceder, de qué forma pueden llegar mediante el Consejo Nacional de Riego a mejorar su capacidad. El revestimiento de embalses, la tecnificación del riego ha sido clave, me lo comentaban también. Se agradecen los recursos, pero por ejemplo hay 3 regiones que entiendo no tienen oficina, Atacama, O'Higgins y Biobío, y mediante qué mecanismos podemos levantar esta demanda. Bueno, se necesitan recursos y ante eso yo tengo que insistir, la disminución del 33% independiente de lo que comentaba el secretario ejecutivo sigue siendo algo preocupante. Me pasa con CNR, me pasa con SAC también, que desempeñan funciones que son claves y que esperamos que en los próximos años dentro de nuestro gobierno podamos corregir eso y tener un poquito más de generosidad fiscal y de reconocimiento fiscal, como decía aquí mi compañero Jaime Sáez. Creo que lo que hacen es importantísimo. Quiero reiterar la valoración al giro, a la nueva conducción que está teniendo el Consejo, la Comisión Nacional de Riego, porque los pequeños agricultores lo notan y sienten que hay un gobierno que los está abrazando y que los está acompañando como no se había hecho antes. Y eso que me dicen, no somos gente de gobierno, no votamos por el gobierno, pero sentimos que había un cambio. Y ese cambio yo como Maulina lo valoro muchísimo. Gracias. Directas. La primera es, no vamos a tener proyectos sin financiamiento, no vamos a tener cartera o postulaciones sin financiamiento. Estos recursos permiten financiar todo lo que tenemos proyectado en postulación. Esa es la primera pregunta, así de claro, digamos, porque lo otro sería
pelear por más recursos para no ejecutarlo. Y eso obviamente sería un sinsentido para una comisión de Hacienda, digamos, que son redactadas para esta discusión que tenemos. Pero la otra pregunta es que no vaya a quedar proyectos postulados fuera a propósito de esta reducción de presupuesto. Esa es la primera. Y la segunda, además hay soluciones de apalancamiento, ¿no es cierto?, con gobiernos regionales para eventualmente poder abordar inclusive cartera adicional. Eso se ha hecho y eso seguramente se va a trabajar. Ahí, ¿cuál es la mirada que hay? Y también para que no nos confundamos, porque de repente confundimos, hay proyectos que son más grandes, que tienen que ver con soluciones territoriales más extensas, que pertenecen al Ministerio de Obras Públicas, al Consejo Nacional, la Comisión Nacional de Riego, ve soluciones más bien individuales o colectivas pequeñas, acotadas eventualmente en montos, son más bien particulares, y por lo tanto ahí tenemos dos trabajos, uno es lo que hace el Ministerio de Agricultura y otro lo que eventualmente tiene que hacer el MOP. Pero esas son mis dos consultas. No queda nadie de los postulados y el apalancamiento que permite eventualmente cubrir requerimientos adicionales si los hubieran. Gracias, ministro. No sé si ministro o director, como ustedes lo estimen. Lo mío breve para que el secretario ejecutivo se pueda explayar más. Por su intermedio, presidente, al diputado Sauerman. Punilla, el Consejo de la Comisión Nacional de Riego, hay un informe de trabajo interministerial que recomienda continuar con Punilla, pero con algunos ajustes, viendo 5 factores muy dataduras, ¿no? de pluviometría, de impacto, de no obstante lo que usted dice, de pequeños productores. Usted sabe que en San Fabián de Alico no había tanta inclusión allí de esos actores. Entonces varios de esos elementos de la legalidad y legitimidad de los proyectos se están buscando perfeccionar, pero yo creo que las cosas van bien encaminadas, pero hay trabajo ahí con Desarrollo Social y con Hacienda a partir del estudio que el Consejo tiene que aprobar. Segundo, ley de riego, no quiero explayarme, pero varias de las cosas que ustedes han dicho están allí. Y hoy día a las 3 tenemos la votación ya. Esperamos, porque esto lleva mucho tiempo, y se trabajó de manera muy plural con todas las bancadas y los asesores de los integrantes de esta Comisión Integrada de Agricultura y Recursos Hídricos. Así que esperamos poder sacarla durante noviembre para no tener que prorrogar de nuevo esta. Pero el proyecto va que se prorroga en general la CNR por 7 años, se baja de 100.000 a 50.000 las ventas a las empresas adjudicatarias, pero hay temas que ustedes plantean que es importante que trabajemos, ¿no? El Ministerio de Obras Públicas y particularmente Vivienda mejoraron bastante la ejecución con una flexibilidad en reajustar 17%, costos promedio por cosas comprobadas, algo que hay que mirar y trabajar con la DIPRE. Si esta devolución además de pequeños también, en algunos casos pequeños medianos, de los bonos de riesgo, como lo miramos eso, que es lo que está detrás, ¿no? Importante la alerta que se presenta. Termino con lo de la fruta. Solo recordar que pasamos a 12 puertos que están en un plan de exportación segura, que ha mejorado la disponibilidad de container y tráfico, que parte de los problemas, querido diputado, por su intermedio, presidente, querido diputado, era también de no ok en el puerto importador, y se está monitoreando. Y concluyo, el presidente de la República se comprometió en agro a dar el patrocinio, y este ministerio tiene la obligación de trabajar en eso con el Ministerio de Transporte, Economía y Obras Públicas, entre otros, al proyecto de ley que presentó la senadora Isabel Allende, con firmas transversales, de privilegiar alimentos en la exportación e importación. Secretario Ejecutivo. Gracias, presidente. Por su intermedio, voy a responder rápidamente las preguntas. Sobre los convenios con los gobiernos regionales,
Sí, es algo que llevamos hace más de 7 años convenios en distintos grados de avance con los gobiernos regionales y lo hemos ido renovando, tanto en la forma estándar como también en convenios de programación donde hemos estado incluidos todos los servicios en los convenios, por ejemplo, con la región metropolitana. Y Biobío también estamos terminando de tramitar. Pero sí, la respuesta, van a haber recursos también desde los gobiernos regionales, pero no solo para obras. Es súper importante que nosotros podamos capacitar, fortalecer a las organizaciones también para que esas obras se utilicen bien. No sirve de nada un riego tecnificado, una impermeabilización de canales, si no existe una buena gestión del agua. Entonces, también para eso va a haber recursos. Con respecto a las 400 UF, bueno, en la reforma de la ley de riego, esas 400 UF, eso está en la ley de riego. Entonces, es bien difícil modificarlo, o sea, modificarlo en los concursos. Entonces, la reforma de la ley de riego son 400 se transforman en 1000 UF, que dan mayor flexibilidad y generan algo que es muy importante para los pequeños agricultores, que generan proyectos con mayor pertinencia a sus necesidades. Hoy con las 400 UF, usted lo mencionó muy bien, incluso puede ser menos la superficie dependiendo de la zona, pero se generan proyectos estándar. Hay una receta, hay consultoras de riego que van replicando el proyecto en todos lados. Con un proyecto de 1000 UF se puede generar una satisfacción mejor a las necesidades reales de los agricultores y quizás menos, y será de 800 UF el proyecto, pero será pertinente a lo que requiere hacer el agricultor como una solución estructural para poder generar también una actividad económica. Nosotros como CNR estamos muy preocupados de que los proyectos que nosotros desarrollamos generen un desarrollo del riego, un desarrollo rural justo y sustentable. Con respecto a los abandonos, es muy interesante su pregunta porque la inflación ha afectado a la ley de riego. Normalmente los abandonos o las renuncias, que se juntan los dos, la renuncia es el acto activo de dejar el bono y el abandono es porque ya pasó el plazo, son el 10%. Este año hemos llegado al 15% y en el caso de los FED se llegó al 20% de abandono. Entonces, eso puso muy en jaque la ejecución de los bonos y nosotros esperamos que el próximo año también va a ser difícil y por eso también con la DIPREP nosotros establecimos el contacto de poder establecer el aumento de los llamados concursos de 100.000 a 116.000 UF para suplir la baja de los FED. Los llamados concursos suben, pero también muy calculado para que eso no signifique que no se cubra ni siquiera los llamados concursos. Entonces hay un aumento importante, pero medido en base a que el próximo año también la inflación va a estar pegando al desarrollo de infraestructura. Con respecto al seguimiento, hace un par de años ya no es SAC. Nosotros tenemos un convenio con la Universidad de Santiago que hace el seguimiento de la obra, que estamos analizando un nuevo plan para fortalecer, porque hoy es un seguimiento que se hace en forma aleatoria, tenemos que hacerlo un poco más sistemático, ampliar la muestra, pero es algo que a nosotros sí nos preocupa, que nosotros también con ese seguimiento determinemos el impacto de la ley de riego, qué se genera, ¿cierto? Cuánto se cultiva, cuánto gana la persona, pero es con la Universidad de Santiago hoy en día. Con respecto a los trámites de energía, totalmente de acuerdo. Se han demorado cada vez más el trámite del T4 que se llama para poder inyectar energía en los proyectos. Nosotros estamos en una coordinación con el Ministerio de Energía para plantear una propuesta a la Superintendencia de Electricidad y Combustible de poder agilizar esto, en especial en las zonas rurales. Nosotros, y esto el ministro lo ha planteado muchas veces en nuestras reuniones de coordinación, el tema de la conectividad, el tema del desarrollo también eléctrico, la independencia eléctrica en las zonas rurales es clave para nosotros y creemos que incluso tener prioridad que en la zona aislada se pueda fomentar una independencia eléctrica. Entonces en eso estamos trabajando y nosotros vamos a tener próximamente ya el resultado de esa mesa de coordinación con el Ministerio de Energía y una propuesta a la superintendencia. Bueno, con respecto a Punilla, yo quisiera hablar más general, simplemente que la Comisión Nacional de Riego sí tiene incidencia en los embalses, porque nosotros desarrollamos las primeras etapas, las etapas de perfectibilidad, y además en el Consejo de Ministros de la CNR es donde se toman las decisiones de los pasos a la siguiente etapa, incluso a la construcción. Entonces estamos trabajando en eso. El presidente también nos encargó que de aquí a marzo preparáramos una agenda de proyectos de embalses medianos. ¿Qué son embalses medianos? Embalses menores de 60 millones de metros cúbicos, que es el acuerdo que tenemos hoy, de priorizar esas obras medianas por sobre estas grandes obras que usted lo sabe muy bien, se demoran mucho tiempo en desarrollarse y generan grandes expectativas y a veces grandes decepciones también. Con la ley de riego, bueno, el ministro ya respondió, estamos nosotros también con una muy buena disposición de la comisión, de las Comisiones Unidas de Agricultura, Medio Ambiente y Recursos Hídricos, trabajando para sacar esto con un gran acuerdo, lo antes posible. Todas las semanas tenemos reuniones con los asesores para ir preparando las votaciones. Hoy hay presentaciones y vamos a estar votando todos los lunes de 3 a 7 de la tarde,
Vamos a estar votando para llegar, ojalá, a fines de noviembre con la ley ya terminado su segundo trámite que en el Senado. Con respecto a la pregunta del diputado Naranjo, es muy importante decir que esas 15.000 UF de costo de la obra normalmente son asumidas en las organizaciones de usuarios, en los canalistas. Entonces, la que postula es toda la organización. De eso, el grupo más importante de las organizaciones de usuarios son las organizaciones de usuarios de pequeños agricultores. ¿Qué quiere decir eso? Que el al menos 70% son agricultores INDAP o pequeños agricultores no INDAP, que es un grupo que la CNR aborda de manera exclusiva, ya que INDAP, por su concepto legal, no puede abordar. Entonces, esos son más del 60% de los agricultores. Hay un 15% que son otro tipo de organizaciones de usuarios, ya donde hay prioridad de medianos, y en forma individual es donde nosotros tenemos un mayor déficit como CNR, los agricultores INDAP y no INDAP en forma individual. Hoy estamos cerca del 7-8% de la ejecución de la ley y esa es una prioridad para nosotros, aumentar los fondos. Como bien dijo la diputada Veloso, es donde nosotros hemos incentivado bastante la generación de planes hoy, de bancos de proyectos, y el presupuesto del año 2023 está orientado también a aumentar ese porcentaje. Y las mujeres, que es sinónimo de pequeños agricultores. Entonces generamos el primer concurso Mujeres, donde destinamos recursos de la ley de llamado concurso por 700 millones y llegaron 3.000 millones de pesos en proyectos de mujeres. Entonces nosotros estamos trabajando para eso, es un cambio gradual, para hacer también eco a lo que menciona la diputada, los pequeños agricultores no llegan a la página de la CNR ni directamente a un consultor, entonces hay que ir a buscarlo. Y ahí el ministro hace un rato mencionó el compromiso de nosotros de establecer un plan de mediano plazo de fortalecimiento de la CNR para tener más oficinas en otros lados, en otras regiones, por ejemplo, en la región de las que mencionó la diputada, Atacama, O'Higgins, Biobío, y otras más al sur, que también donde tenemos menos presencia, pero en un plan gradual, donde nosotros podamos primero tener contemplar mejor cuáles son las necesidades de esas regiones y vamos trabajando en un plan de mediano plazo al respecto. Me falta... lo último que... el financiamiento, si estaba todo el financiamiento, presidente. Si estaba todo el financiamiento, sí, por supuesto, esto está hecho para abordar con la mayor precisión posible las demandas que nosotros hemos ido levantando y también las proyecciones históricas de la ley de riego. Nosotros trabajamos bastante con el desarrollo histórico, ir viendo las variables como los abandonos, como los tipos de proyectos que se están presentando. Para el próximo año, por ejemplo, hay una demanda importante de proyectos de tranque ex-Cora, por ejemplo, o proyectos de telemetría en los canales para poder estar afín con la reforma al Código de Aguas que obliga al monitoreo de control de extracciones. Entonces estamos trabajando en coordinación con esos servicios también y con el INDAP también, que es nuestro otro socio estratégico, donde nosotros muchas veces hacemos el parque INDAP habilita los pozos, hace la habilitación de las fuentes y nosotros vamos con la puesta en riego en conjunto. Eso, presidente, muchas gracias. Son satisfactorios para los requerimientos de cartera que tenemos por el y en el escenario económico actual que no encontramos. Volvemos a chocar con la misma piedra, porque si usted me dice el 7% de los recursos están yendo a la agricultura, entonces uno se pregunta, ¿y los prodesales no están incentivando, ya que son ellos los que ven directamente a los productores pequeñitos, no los están incentivando a postular a la ley de riego, entonces? Cada vez con mayor energía. Nosotros con el ministro hemos conversado de que nosotros en la política del Ministerio de Agricultura, nosotros también consideramos una bolsa común que es INDAP más CNR, y en eso lo que nos han incentivado es trabajar en coordinación. Los Prodesal hoy, nosotros tenemos una mesa de coordinación con INDAP en donde los Prodesal van levantando la demanda de los proyectos que son INDAP y van desglosando los que son más afines a proyectos de la CNR. INDAP también tiene límites en los montos de los proyectos, en los PRI, en los PROM y en los proyectos asociativos también tiene límites, y vamos discriminando para qué agricultor es más afín la demanda. En reunión. Por favor, silenciar el micrófono en alguno de los conectados. Gracias, secretario. Delante lo señalé, pero no lo hice con micrófono, por lo tanto el senador Sandoval no me escuchó. Era reafirmar la pregunta que es clave. Con los recursos que tenemos hoy día en este presupuesto, nos permite cubrir la demanda en postulación que tenemos, y si existiera alguna adicional, tenemos
apalancamiento con los gobiernos regionales y por lo tanto no es un tema de recursos, sino es más bien un tema de requerimientos que están cubiertos hoy día en esta ley de presupuesto. ¿Así de claro? Así de claro, y sobre todo en los gobiernos regionales, los recursos están en el 90% destinados a pequeña agricultura. Entonces, lo que mencionaba yo del 7 más la organización de pequeños usuarios, que llega como al 60-70% de la ley de riego, de los recursos CNR, aumentan mucho más en pequeña agricultura con los convenios con los gobiernos regionales. Ok. Yo creo que estamos claros. Si lo sometemos a votación, senador Sandoval, estamos ok, ¿no es cierto? No hay más dudas. Diputado Sauerman, estamos ok. A votación. En votación, el capítulo 06, programa 01, Comisión Nacional de Riego. Senador Sandoval. A favor, señora secretaria, no se olviden de la región de Aysén. Diputado Sauerman. Presidente. A favor. Aprobado 3-0, sin ninguna modificación. Aprobado. Y despachada la partida del Ministerio de Agricultura, le damos la palabra para que se despida el ministro. Agradecerle también su disposición, ministro, a responder lo que hemos planteado. Esto fue un largo camino que recorrimos. Partimos, yo diría que más o menos, pero creo que fuimos arreglando la relación en el camino y tenemos harta expectativas sobre lo que nos queda todavía trabajar con ustedes. No, sí, muchas gracias por parte nuestra y reconocimiento a la comisión y los parlamentarios también que se han sumado por los aportes, críticas constructivas y llamados de atención, pero además tengamos certeza de que existe un diálogo fecundo con la IPRES para ajustar y en caso de gasto y todas las tareas de fortalecimiento. Gracias, ministro. Recordarle a quienes están aquí en representación de la IPRES que los dos temas que dejamos pendientes son temas importantes para nosotros. Vamos a ir a la defensa de eso y esperamos obviamente encontrar una solución ahí en la mixta para que todos estemos, digamos, satisfechos en lo que se ha planteado. Así que no es solamente un saludo a la bandera, vamos a ir a esa discusión con fuerza para poder sacar eso adelante. Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, se levanta. Muchas gracias a todos y a todas. Recording stopped.